Mis amigos, muy buenas noches. Saben, vi ese incendio en Crans Montana y me impactó mucho. Una de las razones que puedes entender es que, sabes, cuando tuve que estudiar, elegí Suiza. Es un país en el que tengo recuerdos de mi infancia. En realidad iba allí desde que era niño, a casa de mi tía. Conozco Crans Montana, la he visitado en una o dos ocasiones. Sabes, cuando era estudiante no era realmente un lugar fácilmente accesible, digamos, pero pude visitarlo con unos amigos. Y hoy estoy bastante impactado, como lo están muchas personas, por este incendio en ese club que se llevó la vida de 47 personas, además de muchos grandes quemados. ¿Qué me gustaría decirles hoy? Personalmente me afecta eso, ¿sabes? Es un país, aunque suelo criticar a Suiza como a Francia, Bélgica u otros, en realidad critico a los estados, gobiernos y políticas. Todo eso lo tengo, no voy a hacer un secreto de ello. Nunca los he llevado en mi corazón y creo que no es algo que vaya a cambiar durante mi esperanza de vida. Entonces, ahí está claro, pero por otro lado, me gusta mucho este país, su gente, y me conmueve bastante ver lo que ha pasado. Ahora, me gustaría compartir con ustedes varias cosas. Primero, es un club que se incendió. Cuando estaba en Suiza, era bombero voluntario y de hecho, en mi actividad como bombero, a menudo teníamos que ir a las salas de espectáculos. A mí, por ejemplo, me gustaba la ópera y asistía a todas las óperas que uno puede conocer porque iba todo el tiempo a la ópera. ¿Y por qué? Porque es una sala que recibe público y cuando hay una sala hay una ley. A partir de cierto aforo, a partir de cierta cantidad de personas, los bomberos deben estar presentes siempre que haya público, no solo en caso de problemas. No, los bomberos ya estaban antes de que llegara el público, así que vigilamos siempre y recuerdo que lo hablamos varias veces. Y además, era una discusión muy seria y muy formal sobre las posibles llamas en el escenario. Porque a veces, sabes que a veces en alguna escena, en una obra de teatro o algo así, puedes tener un personaje que entra con una vela, ya sabes, con un candelabro, con una antorcha, algo así. Es un elemento del espectáculo que se discute con los bomberos, que se anota, sabemos a qué hora va a suceder. Se menciona el recorrido del tipo, el tamaño de la llama y similares. ¿Por qué? Porque nunca es algo trivial tener llamas en un lugar público. Honestamente, de esta experiencia como bombero y después de haber hablado con personas muy experimentadas en este campo, me di cuenta de que si realmente queremos ir por el lado de la seguridad, es mejor prohibir los dispositivos. El fuego abierto en los lugares que reciben al público y en particular lo que es pirotécnico. Sabes que en este caso específico, bueno, según los elementos que pude ver, hay un club que tiene 2 pisos, entonces está la planta baja. Y luego hay un sótano, entonces el sótano, una bajada, una escalera, y esa escalera al parecer era el único acceso, el único lugar para entrar y salir. Entonces ahí en un lugar así siempre es un poco raro. Te digo que vengo de África y cuando se trataba de ir a... Creo que tenemos mucho que aprender de los suizos. De hecho, yo mismo en mi proceso cuando quise estudiar elegí Suiza, no otro país. De acuerdo, hay mucho que aprender, pero creo que en el otro sentido también hay mucho que aprender. Es un verdadero intercambio porque como africano te voy a decir algo. No tienes confianza en el sistema, en la institución. Siempre estás pensando si están haciendo las cosas correctamente o no. Y de hecho es un reflejo de todos los días. Pero cuando estás en Suiza, existe esa confianza que te permite relajarte y confiar en el sistema. Entonces piensas, bueno, estamos en Crans Montana, un lugar muy exclusivo y, como dicen los británicos, muy interesante. Luego está este club que ha sido administrado desde hace mucho tiempo. Quiero decir, si hubiera habido una catástrofe, ya habría pasado hace mucho tiempo, así que está comprobado. Creemos que por ser repetitivo y estar institucionalizado, ya se consideró todo para la seguridad. La gente está ahí, es la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Está lleno como te puedes imaginar, creo que estaba lleno, más de lo razonable, ¿verdad?
Porque me imagino que esas salas que están bajo tierra deben tener una forma, aunque sea rudimentaria, de límite de personas que pueden contener, excepto que va a contener al público. Una noche de fiesta, obviamente todos los lugares están más o menos llenos, y ahí las imágenes son bastante claras. Pienso en esa época como bombero voluntario, las imágenes son muy impresionantes. Es que estamos en el sótano, el techo es relativamente bajo, el techo probablemente no se ve porque es de noche, pero probablemente está decorado, donde probablemente hay aislantes, materiales de aislamiento y todo eso. Y tenemos meseros o meseras que llevan cascos de motocicleta. Puede que sea lo que distingue al lugar o el tema nocturno. Botellas de champán y sobre las botellas de champán lo que pusieron fue un dispositivo pirotécnico. Es como una vela romana que al encenderla lanza chispas, ¿verdad? Está hecho a base de magnesio, o sea, un polvo, no me cites en eso, ya sea un polvo de magnesio, tal vez con un poco de fósforo, más un sustrato para que se mantenga unido, ¿verdad? Son muy calientes y luminosas, parecen pequeñas estrellitas bonitas, pero son extremadamente calientes. El magnesio no se apaga, quiero decir, es muy inflamable y puede transmitir el fuego a otras cosas. Es un paseo con las botellas. Y luego, en realidad, obviamente, las decoraciones y el techo se incendiaron. Como solo hay una salida, hubo una gran estampida, pánico, todo eso, y luego el incendio, pues 47 muertos. Entonces, es cierto que sabes que las familias de las víctimas, lo entendemos, reciben ayuda psicológica. En esas situaciones, los testigos, muchas veces, incluso los que intervienen, los bomberos, los policías, todos ellos reciben ayuda, pero el público no. Sin embargo, eso también puede impactar al público, ¿sabes? Yo viví en Grenoble, había un libro que me gustaba mucho en esa época y en Grenoble lo recuerdo. Hubo un incendio en un antro hace mucho tiempo, hace décadas, bueno, en Grenoble, algunas personas mayores todavía lo mencionan hasta ahora, hablan del incendio, de esa cosa. Ese lugar es un antro. Luego, un día hubo un incendio, tal vez incluso en circunstancias similares a las de lo que pasó en Suiza esa noche. Y de hecho, muchos jóvenes no pudieron escapar. Parece que las puertas de emergencia estaban cerradas, porque siempre tenemos miedo de la gente que viene a aprovecharse, que se va, no sé, que se va sin pagar o que roba cosas. O, ya sabes, siempre está a veces esa consideración de seguridad que hace que, bueno, pues eso, vamos a cerrar las salidas de emergencia. Ha ocurrido en todo el mundo y ha causado tragedias. Y de hecho, cuando inició el incendio, la gente no pudo huir porque la entrada principal siempre estaba llena. Ves a la gente empujándose y todo, y no es eficaz, ¿eh? Cuando la gente se empuja, prácticamente incluso puedes imaginar que si hubiera una salida ordenada, la gente podría salir, ¿eh? Al organizar ejercicios, notas que una salida rápida y ordenada es más eficaz que un empujón. Pero no puedes culpar a la gente por empujarse, ¿eh? Cuando hay pánico, el instinto de conservación, el fuego, todo eso, la gente solo tiene un deseo, que es salir. Y si estas historias nos impactan es porque no son frecuentes, no son comunes. Sabes, cuando vives en lugares a veces peligrosos, con el peligro que es constante, te aseguro, a veces ves el mal y no reaccionas. Casi ya ni te afecta. ¿Por qué? Porque es común. Hoy en día, el hecho de que nos afecte, que pase en Suiza, de alguna manera es la prueba de que no es común y afortunadamente no es común. De todas formas, estamos muy impactados y esto nos afecta. También está el fenómeno de identificación, ¿verdad? Nos identificamos porque ves cuando el Titán se estrelló en el fondo del mar cerca del Titanic en 2023, no había una identificación fuerte con esa situación. Aquí estoy en la isla Mauricio y ellos tienen el sentido de la pólvora, o sea, han quemado cantidades extremas de dispositivos pirotécnicos. ¿Ves? Hace rato le pedí a mi hija que tuviera cuidado porque tenía miedo de que uno de esos dispositivos se disparara, porque estaba mucho más cerca que eso. Ahorita los escuchas, están un poco lejos, pero hace rato estaban extremadamente cerca. Incluso creo que fue un vecino quien los estaba lanzando. Tenía miedo de que alguno se desviara y llegara a la casa. Hay que tener cuidado con eso.
Y de hecho decía que antes de haber sido interrumpido por eso, que el choque del Titán afectó a muchos, pero no nos sentimos identificados con las víctimas. Si lo piensas, eso despertó nuestro lado claustrofóbico, es normal, está en nosotros. Quizás sea un vestigio de los antiguos miedos de la época del atavismo, como se dice, cuando nuestros antepasados estaban en las cavernas. Y un derrumbe, una roca que cae, significaba que, bueno, era el final. Y de hecho yo decía que no hay identificación, porque hay pocas personas que veían eso y decían, yo pude haber estado ahí. ¿Sabes a lo que me refiero? Tú no pudiste haber estado ahí. Eso no pasa. Pocos pagarían $250,000 por ir en un tubo cerca del Titanic. Y esos ellos lo hicieron. Pero cuando tienes una fiesta así, la identificación es muy fácil, ya que pasamos de la alegría a la tragedia rápidamente. Eso significa, uno piensa que podría haber sido yo, podría haber sido alguien que conozco, podría haber sido un ser querido. Al final, cualquiera puede decirse en la noche, son las 11, saldré a la ciudad a buscar un lugar agradable. Regreso, tomo una copa, veo a unos amigos y paso una buena noche. A las 2 de la mañana vuelvo a casa. ¿Ves? Muchos ya han tenido esa idea y la han hecho. En realidad, ¿ves? Y entonces ahí ves que eso puede terminar en algo muy grave. Antes de terminar este video, te decía que yo, el africano que habla, lo hago en un marco de intercambio, así que ese es el intercambio. Es que me gustaría decirte que la primera, si hay una lección que podemos sacar de esto, la primera línea de seguridad eres tú, no es la institución, no es el organizador, no es, sabes, a mí me ha pasado. Puede parecer ridículo, pero no hay que tener miedo de parecer ridículo, solo hay que hacerlo. Me ha pasado algunas veces, por ejemplo, estaba en una boda, había una carpa, sacaron un dispositivo pirotécnico, los tipos intentaban encenderlo y yo, amablemente, sin hacer escándalo, tomo mi teléfono, salgo, lo meto en el bolsillo, voy afuera, hago una llamada, todo eso. Después, cuando termina, regreso. Ni visto ni conocido, nadie sabe por qué salí. En realidad, salí porque simplemente no confío. Quizá esta carpa se rentó hace años. Tienen una boda cada noche y siempre hacen eso, pero en mi caso no, ¿sabes? Como dicen los gestores de portafolios financieros, los resultados pasados no son indicativos ni garantizan los resultados futuros. ¿Ves cuando la gente hace cosas que son peligrosas, aunque las hayan hecho durante mucho tiempo? Y aunque antes haya salido bien, eso no significa nada, no significa nada y no puedes confiar en la institución. En cierto modo, te voy a dar un ejemplo. Espero a que se detenga. Yo soy como el comandante Cousteau, vivo en el mundo del silencio. Sabes, puedo leer un periódico a 10 metros, bueno, es una forma de decir. Pero creo que mi sentido más agudo es el oído. Sí, molesta a todos, pero siento que me molesta más a mí que a los demás. Veo a personas con un ruido así a su alrededor y nadie reacciona, aunque yo sí habría reaccionado. En los primeros 3 segundos, a veces ves 30 segundos y hasta 3, no pasa nada. Así es la vida, quiero decir, así es. La paz volvió. Decía que una vez estaba en un tren a grande vitesse en Francia y luego había una maleta. Me siento, tengo un boleto, me siento, los boletos están reservados. El tren a grande vitesse arranca. Veo una maleta vieja. Estaba envuelta con cinta adhesiva, ya sabes, marrón, envuelta, pero había kilómetros. El tipo que la envolvió debió gastar mucho. Puedo entender que la maleta no cerraba bien y todo eso. Todos hemos tenido que arreglar maletas en el camino y esas cosas pueden pasar. Salvo que el tipo usó kilómetros reales, ya no se veía la maleta, solo la forma y mucha cinta adhesiva. Yo estaba preocupado, en un momento me levanté, me fui sin pánico, nada, ni siquiera con prisa. Llego entre los vagones, me siento y tomo el libro que leo. Más tarde llega el revisor, mira el boleto y dice, sí señor, usted tiene un asiento reservado, ¿qué hace aquí? No es cómodo, puede volver a su asiento. Le digo, escuche, hay una maleta que me preocupó lo suficiente como para que fuera un incentivo suficiente para que viniera aquí. Sin que termine mi frase, él me dice, la maleta con cinta alrededor, cinta adhesiva. Dije que sí.
Él me dijo, entiendo, la vi y también me preocupó. ¿Ves? Él también tuvo la impresión de que era una maleta de esas que solo se usan una vez. Y de hecho, él me dijo, sí, hacen bien en quedarse aquí. Se fue y no hubo reacción institucional. No detuvieron el tren a grande vitez ni llamaron a los menores. ¿Por qué? Porque es una empresa grande. Ellos lidian con cientos de falsas alarmas al mes. ¿Te imaginas su umbral de reacción? Está en un punto que consideran un buen equilibrio entre la seguridad y la molestia. Ellos gestionan una red y transportan a millones, pero yo solo soy una persona. Soy más flexible y ágil, puedo bajar mi propia barra, ¿sabes? Eso quiero decir, tengo flexibilidad sobre mi barra. Entonces, donde la institución pone una barra, tal vez el dueño, el jefe o alguien más, se moleste cada vez que veían cosas pirotécnicas que encendíamos, pero bueno, así es esto. Hacemos eso, complacemos a los clientes y todo, pero yo como cliente, ¿sabes a lo que me refiero? Voy a tolerar eso porque yo mi estándar es mucho más bajo. De acuerdo, no confíen en particular, casi quiero decir especialmente en Suiza. ¿Sabes por qué? Si vienes a nuestro país en África, no vas a confiar, instintivamente vas a estar alerta todo el tiempo. Está bien, pero porque es necesario, ¿de acuerdo? Porque el día que no estés alerta, ya sabes. Pero en Suiza existe esa tendencia a relajarse, lamentablemente, existe esa tendencia. Por eso quería hablarte de eso, por eso vine precisamente a decirlo, solo para mencionarlo. Eso, hablar un poco de todo eso. Gracias amigos por haber escuchado este video hasta aquí. Que las personas que fallecieron descansen en paz en esta tragedia. Y luego, cuídense mucho y recuerden, ustedes son la primera línea de protección para ustedes mismos, para su familia, para sus hijos. Ustedes son la primera línea. No son los organizadores, la institución, la policía ni los bomberos. Eso viene después. Después, ustedes son la primera línea. Mantengan eso siempre en su mente. Nos vemos en un próximo video.